Son las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985. El aire en la Ciudad de México todavía está fresco, con ese olor particular a asfalto húmedo y pan recién horneado que inunda las calles de la colonia Roma. La gente va camino al trabajo. Los niños se frotan los ojos con sueño en los asientos traseros de los coches, y el noticiero matutino murmura desde las radios de los taxis. Todo es normalidad. Una normalidad frágil, construida sobre un lago seco, sobre una gelatina de lodo y arcilla que lleva siglos esperando el momento exacto para despertar. Y entonces sucede. No empieza con un ruido, sino con una vibración que sube por las suelas de los zapatos, una náusea repentina que desorienta a los gatos y hace ladrar a los perros callejeros segundos antes de que el mundo se parta en dos. El suelo, que se suponía inamovible, comienza a comportarse como el mar en medio de una tormenta. El rugido es ensordecedor. No es el sonido de cosas cayendo, es el sonido de la estructura misma de la realidad rompiéndose. El acero, ese material que nos vendieron como indestructible, gime y chilla mientras se retuerce como alambre caliente. El concreto, símbolo del progreso mexicano del siglo XX, estalla enviando metralla de piedra a las aceras. En el Hospital General, cientos de toneladas de losa se comprimen en cuestión de segundos, borrando cientos de vidas en un parpadeo, convirtiendo quirófanos y salas de espera en una tumba de polvo gris asfixiante. El edificio Nuevo León en Tlatelolco, una fortaleza de la modernidad habitacional, se dobla sobre sí mismo. El polvo se levanta como una bestia que devora la luz del sol, sumiendo a la capital en una penumbra apocalíptica, donde lo único que se escucha, tras el estruendo inicial, son los claxones de coches aplastados que no dejan de sonar, como un lamento mecánico e infinito. Hola, amigo y amiga, bienvenidos. Lo que acabo de describirte no es una escena de una película de desastres. Es la cicatriz más profunda en la memoria moderna de México. Pero hoy no estamos aquí solo para recordar la tragedia. Estamos aquí para hablar de lo que surgió de entre esos escombros. Porque mientras la ciudad lloraba y los rescatistas cavaban con las manos desnudas hasta sangrar, mientras el gobierno se paralizaba ante la magnitud del horror, había una mente que no solo veía destrucción, veía un error de cálculo, veía una arrogancia ingenieril que había costado miles de vidas. En un mundo donde la arquitectura se basaba en la fuerza bruta, en hacer muros más gruesos y cimientos más profundos, un hombre se atrevió a pensar en algo que sonaba a locura. ¿Y si los edificios, en lugar de resistir el golpe, aprendieran a bailar con la muerte? Para entender la magnitud de lo que este ingeniero estaba a punto de intentar, tienes que entender el contexto de la época. Estamos en los años 80. La ingeniería civil era una disciplina de rigidez, dominada por manuales viejos y dogmas inquebrantables. La idea predominante era que para sobrevivir a un terremoto necesitaba ser más duro que la tierra. La flexibilidad se veía como debilidad. Además, México no era Silicon Valley. No había supercomputadoras accesibles para simular cargas sísmicas complejas en segundos, ni presupuestos ilimitados de corporaciones tecnológicas. La innovación en este país era un deporte de contacto, reservado para aquellos dispuestos a pelear contra una burocracia oxidada, contra la falta de recursos, y peor aún, contra el escepticismo de una élite académica que miraba por encima del hombro a cualquiera que no siguiera las reglas del juego. Imagina intentar vender una idea invisible, un mecanismo que va oculto en las entrañas de un edificio, a un grupo de inversionistas que solo quieren levantar rascacielos baratos y rápidos para cobrar las rentas. Imagina ser el único en la sala diciendo que todo lo que están construyendo es una trampa mortal, mientras ellos se ríen y te señalan la puerta de salida. Nuestro protagonista no era un magnate, no tenía apellidos de la realeza política. Era un ingeniero mexicano que entendió, antes que nadie, que la energía de un terremoto no se puede destruir, pero se puede engañar. Lo que él estaba a punto de inventar no eran simples amortiguadores, eran disipadores sísmicos, una tecnología que cambiaría las reglas del juego para siempre. Pero el camino para llegar ahí no estaría pavimentado con premios y aplausos, sino con noches de insomnio, deudas impagables y el miedo constante de que si fallaba, la próxima vez que la tierra temblara, la sangre de las víctimas estaría en sus manos. Esta es la historia de cómo un hombre decidió enfrentarse a la fuerza más destructiva de la naturaleza, armado únicamente con matemáticas, acero reciclado
y una terquedad inquebrantable. Para encontrar el origen de esta obsesión, tenemos que retroceder mucho antes de aquel septiembre fatídico. Tenemos que ir a una ciudad de México que todavía olía a pólvora de la Revolución y a polvo de construcción, a los años 40 y 50, cuando la capital se estiraba hacia el cielo con una ambición desmedida. Nuestro hombre, llamémosle Manuel, no era el típico estudiante de ingeniería que soñaba con cortar listones rojos junto a políticos sonrientes. Manuel era un bicho raro. Mientras sus compañeros de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se paseaban con trajes impecables y discutían sobre la estética del Art Déco o el brutalismo que venía de Europa, él pasaba sus tardes con las botas llenas de lodo, agachado en zanjas de obras negras, tocando la tierra. Y no cualquier tierra. Manuel estaba obsesionado con la arcilla lacustre del Valle de México, esa sustancia traicionera, negra y viscosa sobre la que se asienta una de las metrópolis más grandes del mundo. Para él, el enemigo no era la falta de presupuesto ni la gravedad. El enemigo era lo que había debajo de sus pies. Desde muy joven, Manuel entendió algo que a los grandes catedráticos se les escapaba entre sus complejas ecuaciones diferenciales. Veía cómo el Palacio de Bellas Artes, esa joya de mármol blanco, se hundía centímetro a centímetro cada año, como un barco lento en un océano de gelatina. Veía cómo las banquetas se quebraban y las tuberías reventaban porque el suelo de la ciudad estaba vivo, respiraba, se comprimía. Su inaudita teoría comenzó a gestarse en esos años de juventud solitaria. La ingeniería tradicional, esa que venía en los libros traducidos del inglés y del alemán, no servía aquí. Los europeos y los estadounidenses construían sobre roca firme, sobre granito. Ellos podían darse el lujo de la rigidez. Pero en México, aplicar esas reglas era un suicidio a largo plazo. Manuel era un autodidacta dentro de la academia. Un hombre que leía los manuales para saber exactamente qué reglas iba a tener que romper. Sus profesores lo miraban con una mezcla de admiración y lástima. Era brillante, sí. Tenía una capacidad de cálculo mental que asustaba, pero sus ideas sonaban a herejía. En una ocasión, durante una clase de estática, se atrevió a levantar la mano y sugerir que los edificios no deberían estar anclados rígidamente al suelo, que eso solo transfería toda la violencia del movimiento telúrico a la estructura. Dijo que los edificios debían flotar, o al menos tener la capacidad de desacoplarse del movimiento del suelo. El salón estalló en risas. El profesor, un hombre de la vieja guardia, le dijo con desdén que los edificios no eran barcos y que la ingeniería civil se trataba de firmeza, no de flotación. Ese día, Manuel no se achicó. Al contrario, esa risa colectiva fue la gasolina que alimentó su motor interno. Se juró a sí mismo que demostraría que la rigidez era la madre de la fragilidad. La vida de Manuel no fue sencilla después de graduarse. No tenía los contactos de la alta sociedad para conseguir los grandes contratos gubernamentales. Vivía en un departamento modesto, rodeado de planos dibujados a mano en servilletas y cuadernos repletos de diagramas de vectores que parecían garabatos de un loco. Trabajaba como calculista freelance, el obrero de las matemáticas, resolviendo los problemas que los arquitectos famosos no querían tocar. Pasaba noches enteras bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio, con los ojos rojos de cansancio, calculando cargas y resistencias, pero su mente siempre volvía al mismo problema: la fricción. ¿Cómo disipar la energía? ¿Cómo hacer que un edificio de 1000 toneladas reciba un golpe de 8 grados Richter y simplemente se sacuda el polvo? No tenía laboratorios de alta tecnología, así que su laboratorio era el mundo real. Observaba cómo los árboles se mecían con el viento sin romperse, cómo las suspensiones de los coches viejos absorbían los baches de las calles mal pavimentadas. La naturaleza y la mecánica automotriz se convirtieron en sus maestras. Fue en esta época de anonimato y trabajo duro donde se forjó su carácter de hierro. No le importaba comer sándwiches fríos mientras revisaba una obra a las 3 de la mañana. No le importaba mancharse las manos de grasa y concreto. Empezó a experimentar en su propio garaje, soldando piezas de metal recuperado, buscando crear un dispositivo que pudiera actuar como un fusible estructural. Si la electricidad tiene fusibles que se queman para salvar el circuito, ¿por qué los edificios no podían tener algo similar? ¿Por qué la estructura principal tenía que sufrir todo el daño? La idea era revolucionaria, pero en el México de los años 70, dominado por la corrupción en la construcción y la prisa por urbanizar, nadie quería escuchar a un ingeniero desaliñado que hablaba de fusibles sísmicos y disipación de energía. Lo veían como un excéntrico,
un inventor de garaje que no entendía cómo funcionaba el negocio de los bienes raíces. Pero Manuel tenía algo que ellos no. Tenía miedo. Un miedo racional y profundo a lo que pasaría cuando el grande llegara. Y sabía que llegaría. La idea no le llegó como un rayo divino bajando del cielo, sino como una epifanía sucia, nacida del roce de dos superficies ásperas. Fue una tarde cualquiera, observando cómo un camión de carga frenaba en una pendiente pronunciada. Manuel vio el humo salir de las llantas, olió el caucho quemado y entendió lo que estaba pasando. El sistema de frenos no estaba deteniendo al camión bloqueando las ruedas en seco, sino transformando la inmensa energía cinética del movimiento en calor, a través de la fricción controlada. Esa fue la chispa. Si intentas detener un terremoto en seco, el edificio se rompe, igual que un coche que choca contra un muro. Pero si logras que el edificio frene, si consigues disipar esa energía monstruosa convirtiéndola en algo inofensivo como el calor o la deformación plástica controlada, entonces la estructura sobrevive. No se trataba de luchar contra el sismo. Se trataba de cansarlo, de agotarlo, de robarle su fuerza destructiva antes de que llegara a las columnas principales. Con la fiebre de quien acaba de descubrir el fuego, Manuel se encerró a dibujar. Los primeros bocetos eran caóticos, llenos de flechas y fuerzas vectoriales que se cancelaban mutuamente. Imaginó un dispositivo, una especie de amortiguador gigante, pero no hidráulico como los de los coches, que requieren mantenimiento constante y pueden fallar con el tiempo, sino mecánico, sólido, brutalmente simple. Un sistema de placas de acero y materiales deformables que, al moverse el edificio, rozaran entre sí con una presión calculada milimétricamente. Era genial en su sencillez. Utilizar el propio peso del edificio para generar la fricción necesaria que lo salvaría. Sin aceites que se fugaran, sin electricidad, sin computadoras. Solo física pura y dura esperando en silencio dentro de las paredes. Pero una idea en papel no vale nada si no tienes quien la construya. Y aquí es donde Manuel se estrelló contra el muro más duro de todos. La indiferencia humana. Armado con una maqueta hecha de cartón y alambre, y una carpeta llena de cálculos que demostraban que su invento podía reducir el impacto sísmico en un 40%, consiguió una reunión con una de las constructoras más grandes de la ciudad. Entró en esa sala de juntas con el corazón en la garganta. El aire estaba viciado por el humo de cigarrillos caros y el zumbido del aire acondicionado. Los hombres sentados a la mesa, con sus trajes italianos y relojes de oro, lo escucharon con la paciencia de quien ve a un niño explicar un dibujo. Cuando Manuel terminó, explicando apasionadamente que esto salvaría vidas, hubo un silencio incómodo, roto solo por el carraspeo del director general. La respuesta fue un cubetazo de agua helada. No le dijeron que su idea estaba mal, le dijeron algo peor, le dijeron que era innecesaria. ¿Para qué gastar más dinero en algo que no se ve?, le preguntó uno de los socios, revisando su reloj. El reglamento de construcción no lo exige, ingeniero. Nosotros cumplimos con la ley. Y la ley dice concreto y varilla. Si le ponemos su aparato a nuestros edificios, el costo sube un 5%. Eso nos saca del mercado. Gracias por venir. Lo despacharon como a un vendedor de enciclopedias. Para ellos, el terremoto era una hipótesis lejana, un problema del futuro. El dinero, en cambio, era el problema de hoy. Manuel salió de ese rascacielos de cristal sintiéndose pequeño, humillado, con la maqueta bajo el brazo como un juguete roto. La ciudad a su alrededor le pareció de pronto un cementerio en espera. Sin embargo, el rechazo no lo detuvo, lo radicalizó. Si los ricos no querían su invento, él lo construiría solo. Pero la teoría era una cosa y la realidad material era otra muy distinta. Aquí empezó el verdadero calvario técnico. Explicar el principio es fácil. Fricción. Lograrlo es un infierno. Manuel necesitaba encontrar el material perfecto. Si el acero era demasiado duro, las placas se trabarían y el edificio se partiría igual. Si era demasiado blando, se desgastarían al primer temblor leve y el edificio quedaría suelto, bailando con el viento. Necesitaba un equilibrio que no existía en los catálogos industriales. Pasaba las noches en talleres de fundición de mala muerte, probando aleaciones, buscando en chatarrerías piezas de maquinaria pesada que pudiera adaptar. El problema no era solo la fuerza, era la escala. Estaba tratando de diseñar un dispositivo que pudiera aguantar toneladas de presión durante décadas de inactividad, sin oxidarse ni pegarse, y que funcionara a la perfección en el instante preciso, sin aviso previo, despertando de un sueño de 20 años
para pelear contra la furia de la Tierra en cuestión de milisegundos. Era una paradoja de ingeniería que parecía no tener solución. El laboratorio de Manuel no tenía batas blancas, ni aire acondicionado, ni pisos de linóleo brillante. Su centro de investigación y desarrollo era una bodega rentada en una zona industrial olvidada de la ciudad, un lugar con techo de lámina de asbesto que amplificaba el calor del mediodía hasta convertir el aire en algo irrespirable. Olía a ozono, a grasa vieja y a metal quemado. Allí, lejos de las alfombras persas de los corporativos que lo habían rechazado, Manuel comenzó su guerra personal contra la física. Sin presupuesto para comprar acero virgen de grado industrial, se convirtió en un habitante habitual de los yonques, los cementerios de automóviles y chatarra que rodean la capital. Caminaba entre montañas de fierro retorcido, buscando piezas específicas, muelles de camiones de carga, ejes de transmisión rotos, cualquier cosa que tuviera la densidad y la resistencia que sus cálculos exigían. Para los dueños de los deshuesaderos, aquello era basura oxidada. Para Manuel, eran los huesos de su criatura. Las jornadas eran brutales. Manuel dejó de ser solo el ingeniero calculista para convertirse en herrero, mecánico y tornero. Sus manos, antes acostumbradas al grafito del lápiz y al papel, se llenaron de callos duros como piedras y quemaduras de soldadura que nunca terminaban de sanar. Trabajaba solo, a veces con la ayuda esporádica de algún estudiante curioso o un soldador retirado que aceptaba pagos en efectivo y promesas. El sonido constante en esa bodega era el chillido agudo de la cortadora de disco mordiendo el acero, una sinfonía de chispas naranjas que iluminaban su rostro sudoroso y manchado de hollín. Estaba intentando construir el dispositivo de fricción perfecto, un amortiguador que consistía en placas de acero unidas por pernos de alta resistencia, apretados con una tensión tan específica que ni siquiera las herramientas convencionales podían medirla con precisión. El primer gran obstáculo técnico no tardó en aparecer y casi lo hace abandonar todo. El problema era el frenado. En sus dibujos, las placas se deslizaban suavemente una sobre otra al recibir la carga lateral, disipando la energía. En la realidad el metal es caprichoso. Cuando Manuel armó el primer prototipo, un bloque macizo de 100 kilos que parecía un sándwich de acero, e intentó someterlo a presión con una prensa hidráulica improvisada para simular el empuje de un sismo, el resultado fue desastroso. Las placas no se deslizaron, se agarraron. La fricción estática fue tan alta que el dispositivo se comportó como una sola pieza rígida, y cuando la fuerza finalmente venció la resistencia, no hubo un deslizamiento controlado, sino un estallido violento. El metal gritó, los pernos se calentaron al rojo vivo en una fracción de segundo, y el dispositivo se deformó irreparablemente. Había creado algo que se rompía, no algo que disipaba. Esa noche, mirando el metal deformado, Manuel sintió el peso del fracaso. Había gastado sus últimos pesos en esos pernos especiales. El error estaba en la superficie de contacto. Si el acero estaba demasiado liso, se generaba un vacío que pegaba las placas. Si estaba demasiado rugoso, se trababan mecánicamente como si fueran velcro. Necesitaba un punto medio, una textura microscópica que permitiera el movimiento, pero ofreciera la resistencia exacta para frenar miles de toneladas. Empezó a experimentar con todo lo que tenía a la mano. Probó lijar las placas con diferentes granos. Probó bañarlas en ácidos corrosivos para crear porosidad. Probó incluso insertar láminas de latón y bronce entre el acero para crear interfaces de sacrificio. Cada intento fallido era una semana de trabajo a la basura. Cada prueba que terminaba con el dispositivo trabado era una puñalada a su confianza. Y mientras luchaba con tornillos y tuercas, el tiempo seguía corriendo. La ciudad afuera seguía creciendo, añadiendo pisos y más pisos a edificios construidos sobre la nada, ajena al hombre que, en una bodega oscura, intentaba descifrar el código secreto del movimiento. Manuel empezó a dormir en el taller, sobre un catre militar rancio, despertándose a mitad de la noche con nuevas ideas sobre el torque de los tornillos. Se dio cuenta de que el problema no era solo el material, sino la geometría de los agujeros por donde pasaban los pernos. Si eran redondos perfectos, el perno se cizallaba al primer impacto. Necesitaba holgura, necesitaba óvalos, necesitaba que el sistema tuviera juego. Fue un proceso de prueba y error doloroso, tallando el acero milímetro a milímetro, comiendo comida enlatada y hablando solo en voz alta,
discutiendo con las leyes de Newton como si fueran viejos enemigos sentados a su mesa. Para el invierno de 1984, Manuel era la sombra de un hombre. El dinero de sus ahorros se había evaporado hacía meses. Había vendido su coche, un viejo sedán que adoraba, para comprar una tonelada de acero de mejor calidad, y ahora se movía en transporte público cargando mochilas llenas de herramientas pesadas. Su salud comenzaba a cobrarle la factura de respirar polvo metálico y vapores de soldadura sin protección adecuada. Una tos seca y persistente se había convertido en la banda sonora de su soledad. En casa, las discusiones sobre las facturas sin pagar eran constantes, pero él apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en un bucle infinito de vectores de fuerza. Estaba al borde del abismo. El dueño de la bodega le había dado un ultimátum. O pagaba la renta atrasada en 2 semanas, o sus máquinas y sus prototipos acabarían en la calle, vendidos como chatarra al kilo. El problema técnico que lo tenía de rodillas era la pérdida de tensión. Había descubierto que tras los primeros ciclos de movimiento, los primeros segundos de un terremoto simulado, las placas de acero se desgastaban microscópicamente por la fricción. Ese desgaste, aunque fuera del grosor de un cabello, creaba una holgura. Y esa holgura era fatal. Los pernos perdían su apriete, la fricción desaparecía, y el dispositivo dejaba de funcionar justo cuando el sismo estaba en su punto más violento. Era como tener un paracaídas que se corta las cuerdas a mitad de la caída. Parecía un callejón sin salida. La física le estaba diciendo que no se puede mantener una presión constante sobre algo que se está desgastando. Manuel pasó 3 días sentado en el suelo frío del taller, mirando fijamente un tornillo de alta resistencia, sintiendo que había desperdiciado su vida persiguiendo un fantasma. Fue entonces, en medio de esa parálisis depresiva, cuando la solución apareció de la forma más inesperada. Manuel estaba desarmando una pieza vieja de maquinaria agrícola para venderla y sacar algo de dinero rápido, cuando al quitar una tuerca oxidada, saltó una pieza pequeña y curva. No era una arandela plana normal, era una arandela cónica, una pieza de acero templado con forma de platillo. En ingeniería se conocen como resortes de disco o arandelas Belleville. Manuel sostuvo la pieza sucia en su mano y sintió una descarga eléctrica recorrerle la espina dorsal. Estas arandelas no solo servían para que la tuerca no se aflojara, funcionaban como un resorte extremadamente potente. Si las apilaba, si colocaba una torre de estas arandelas bajo la cabeza de cada perno de su dispositivo, ellas actuarían como un músculo vivo. La lógica era impecable y hermosa. A medida que las placas de acero se desgastaran y perdieran grosor durante el terremoto, estas arandelas cónicas, que estarían comprimidas al máximo, se expandirían para compensar la diferencia. Mantendrían la presión constante, pase lo que pase. El dispositivo nunca se aflojaría. El amortiguador seguiría mordiendo con la misma fuerza desde el primer segundo hasta el último. Con las manos temblando, no por el frío, sino por la adrenalina, Manuel corrió a buscar todas las arandelas de ese tipo que pudo encontrar. Reconfiguró el prototipo entero. Quitó los pernos rígidos y creó un sistema elástico de alta tensión. Fue una semana de trabajo frenético, sin dormir, alimentado solo por café negro y la certeza absoluta de que había encontrado la pieza faltante del rompecabezas. La prueba final de esta etapa no fue con una gran máquina, sino con un gato hidráulico manual y un manómetro de presión. Manuel colocó el nuevo dispositivo, ahora equipado con las arandelas cónicas, y comenzó a bombear el gato para forzar el deslizamiento de las placas. El manómetro subió. 5 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas. El metal crujió, pero no estalló. Y entonces el movimiento. Las placas se deslizaron, pero esta vez no fue un golpe seco, fue un desplazamiento constante, rugoso, controlado. Manuel miró el manómetro. La aguja no cayó. La resistencia se mantuvo estable incluso después de moverlo una y otra vez. Había logrado lo imposible, crear histéresis estable. Había domesticado la fricción. Solo en la oscuridad de su taller, cubierto de grasa, Manuel soltó una carcajada que terminó en llanto. Tenía el arma. Ahora solo necesitaba una guerra para probarla. Y la guerra estaba a la vuelta de la esquina, oculta bajo la tierra. El destino tiene un sentido del humor macabro. Después de lograr que su dispositivo funcionara, Manuel consiguió una oportunidad, una sola, para instalar sus disipadores en un edificio real. No era un rascacielos lujoso ni un proyecto gubernamental de alto perfil. Era una estructura experimental, casi olvidada,
un edificio que servía como piloto para una constructora que, a regañadientes, había aceptado probar la tecnología solo para callar al insistente ingeniero. La instalación se hizo en secreto, como si estuvieran colocando explosivos y no salvavidas. Manuel ajustó cada perno personalmente, calibrando la tensión de las arandelas con una llave de torque hasta que sus brazos temblaban. Cuando terminó, dio unas palmadas al acero frío de su invento, oculto en las vigas diagonales de la estructura, y susurró una plegaria pagana a las leyes de la física. Y entonces, el mundo siguió girando. La gente olvidó, pero la Tierra no. Regresamos a esa mañana gris de septiembre de 1985. El reloj marca las 7:19. Manuel está en su casa, preparándose un café, cuando el suelo bajo sus pies se convierte en líquido. No necesita encender la radio para saber qué está pasando. El rugido de la ciudad rompiéndose se lo dice todo. Su primer instinto no es correr hacia la calle, es mirar el techo de su propia casa, calculando vectores de colapso. Pero en cuanto el temblor cede, su mente viaja instantáneamente a un solo punto en el mapa de la ciudad, el edificio con los disipadores. En medio del caos, con las sirenas empezando a aullar y el polvo cubriendo el sol, Manuel sale disparado. No le importa el tráfico detenido, corre esquivando gente que llora en las aceras, salta sobre escombros de fachadas caídas. Su corazón bombea miedo puro. Si su edificio ha caído, no solo habrá fallado como ingeniero, será responsable de las vidas que había dentro. El trayecto es una pesadilla dantesca. Manuel pasa junto a edificios que conoce, estructuras que él había estudiado, ahora convertidas en sándwiches de concreto aplastado. Ve el Hotel Regis en ruinas, ve el humo negro saliendo de las grietas del asfalto. Cada edificio colapsado es un golpe a su estómago, una confirmación de que la ingeniería tradicional ha fallado estrepitosamente. La rigidez mata. Repite en su cabeza como un mantra enloquecido. La rigidez mata. Finalmente, dobla la esquina de la calle donde está su proyecto. El aire es tan denso por el polvo que apenas puede ver a 10 metros. Cierra los ojos un segundo, temiendo abrirlos y encontrar un vacío donde debería haber una estructura. Abre los ojos. Y ahí está. El edificio no solo está de pie, está intacto. Mientras las construcciones vecinas muestran grietas profundas en forma de X en sus muros o han perdido sus fachadas completas, el edificio de Manuel parece ajeno a la catástrofe. Es un milagro de pie entre cadáveres arquitectónicos. Manuel se acerca, casi tropezando, y entra al vestíbulo. No hay vidrios rotos, no hay mampostería en el suelo. Corre hacia las columnas donde instaló los disipadores. Allí, donde la pintura se ha rasgado, ve la evidencia de la batalla. Las marcas de deslizamiento en el acero. El metal brillante expuesto muestra que las placas se movieron, se desplazaron, frenaron, disiparon la energía y volvieron a quedarse quietas. El edificio había bailado. Mientras la ciudad se sacudía violentamente, su invento había absorbido el golpe, convirtiendo la furia del terremoto en calor inofensivo. En ese momento, rodeado de destrucción, Manuel apoya la frente contra la fría columna de acero y llora. No llora de tristeza ni de alivio. Llora con la descarga de tensión de años de ser ignorado. Un grupo de personas, sobrevivientes del edificio, bajan por las escaleras, asustados pero ilesos, sin tener la menor idea de que están vivos gracias a unas arandelas oxidadas y la obsesión de un hombre que ahora solloza abrazado a una viga. Ese fue el momento de la verdad. No hubo aplausos, ni medallas inmediatas, solo el silencio de un edificio que se negó a morir. La naturaleza había lanzado su mejor golpe, y Manuel, el ingeniero loco del garaje, lo había bloqueado. Uno pensaría que después de semejante demostración, el mundo caería rendido a los pies de Manuel, que las constructoras harían fila para comprar sus disipadores y que el gobierno lo nombraría héroe nacional. Pero la realidad nunca es un cuento de hadas. Lo que siguió al terremoto no fue la gloria, fue la guerra de las patentes y el escepticismo institucionalizado. Cuando Manuel presentó los datos, mostrando cómo su edificio había sobrevivido intacto gracias a la disipación de energía, la primera reacción del gremio no fue asombro, fue miedo. Miedo a admitir que habían estado construyendo mal durante décadas. Miedo a las demandas. Los grandes ingenieros, esos que firmaban los reglamentos de construcción desde sus oficinas de caoba, vieron en el invento de Manuel una amenaza directa a su autoridad.
Si él tenía razón, ellos eran culpables de negligencia. Empezaron los rumores. Decían que el edificio de Manuel no se había caído por pura suerte, que la onda sísmica casualmente no había golpeado esa zona con tanta fuerza. Intentaron desacreditar sus mediciones. Le cerraron las puertas de los congresos nacionales. Es un invento peligroso, decían en los pasillos de las universidades. ¿Qué pasa si se traba? ¿Qué pasa si se mueve demasiado? Le exigían pruebas imposibles, certificaciones que no existían porque la tecnología era completamente nueva. Manuel se encontró luchando ya no contra la física, sino contra el ego humano, que es mucho más duro y difícil de mover que cualquier placa tectónica. Pero el golpe más bajo vino desde el extranjero. Mientras en México lo ignoraban, en Japón y Estados Unidos, donde la ingeniería sísmica es una religión, empezaron a prestar atención. Un consorcio internacional ofreció comprar su patente. La cifra era tentadora, suficiente para retirarse y vivir como un rey el resto de sus días. Pero había una cláusula en la letra pequeña. La tecnología pasaría a ser propiedad exclusiva de ellos, y Manuel perdería todo derecho a decidir dónde y cómo se usaría. Querían enterrar su nombre y vender el dispositivo como una innovación extranjera, a precios que ningún hospital público o escuela rural en Latinoamérica podría pagar. Querían convertir sus salvavidas en un lujo. Manuel, sentado frente a esos abogados con maletines de piel, recordó las caras de la gente bajando las escaleras de su edificio intacto. Recordó el polvo gris del 85. Y dijo que no. No con arrogancia, sino con la dignidad de quien sabe lo que vale su trabajo. Rechazó el dinero. Decidió que su invento se quedaría en México, que sería tecnología accesible. Esa decisión le costó caro. Las grandes corporaciones, al no poder comprarlo, intentaron copiarlo. Aparecieron versiones piratas de sus disipadores, mal diseñadas, sin el sistema de arandelas cónicas, peligrosas imitaciones que amenazaban con manchar la reputación de toda la tecnología. Manuel tuvo que gastar lo poco que ganaba en abogados, defendiendo su propiedad intelectual en tribunales interminables, mientras seguía visitando obras, con el mismo casco viejo, asegurándose personalmente de que cada disipador real se instalara correctamente. Fue una época amarga. El héroe que había salvado vidas se convirtió en un paria incómodo para el sistema. Le cancelaron contratos, le pusieron trabas burocráticas absurdas para cada nueva obra. Hubo noches en las que Manuel se preguntaba si había valido la pena. Si no hubiera sido más fácil ser uno más del rebaño, construir edificios rígidos y rezar para que no temblara. Pero entonces llegaba una carta. A veces era de un estudiante de ingeniería que había leído sobre él en una revista oscura. A veces era de un arquitecto joven que creía en su visión. Pequeñas luces en la oscuridad. Manuel entendió que su lucha ya no era por él, era por el futuro. Siguió perfeccionando su invento, haciéndolo más barato, más simple, más robusto, trabajando en silencio mientras los gigantes de la industria intentaban aplastarlo como a una mosca molesta que se niega a dejar de zumbar. Hoy, si caminas por el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, verás un bosque de rascacielos que desafían la lógica. Verás la Torre Mayor, la Torre Reforma, gigantes de cristal y acero que se alzan orgullosos sobre el mismo lodo traicionero que devoró la ciudad en 1985. Cuando miras hacia arriba, te sientes pequeño ante su majestuosidad, pero lo que no ves, lo que nadie ve, es el corazón mecánico que late dentro de ellos. Esos edificios no están ahí solo por el dinero o la estética. Están ahí porque, en sus entrañas, escondidos detrás de muros falsos y bajo los pisos de mármol, hay miles de descendientes de aquel invento sucio de garaje. Disipadores sísmicos, amortiguadores gigantes, sistemas de balanceo que son los nietos directos de las arandelas cónicas y las placas de acero que Manuel lijó hasta sangrar. Nuestro ingeniero murió sin ser una celebridad. No verás su cara en los billetes, ni hay estatuas de bronce con su efigie en las plazas públicas. Su nombre no se enseña en las escuelas primarias junto a los héroes de la independencia. Y tal vez esa sea la forma más pura de justicia para un ingeniero, porque el verdadero éxito en su profesión es el silencio. Cuando un médico salva una vida, recibe un agradecimiento. Cuando un ingeniero salva miles, nadie se entera, porque el desastre simplemente no ocurrió. La gente sigue tomando su café, enviando correos electrónicos y quejándose del clima, mientras, a 100 metros bajo sus pies o en las vigas sobre sus cabezas, una máquina está librando una batalla mortal contra la naturaleza,
para que ellos no tengan que derramar ni una gota de su bebida. Ese anonimato es su medalla de honor. Manuel nos dejó algo más que un dispositivo mecánico. Nos dejó una filosofía de vida. Nos enseñó que la rigidez, esa obsesión humana por ser duros, inquebrantables y estáticos, es una trampa. En un mundo y en un país que siempre se está moviendo, que siempre te está golpeando, tratar de resistir el golpe de frente es suicida. La verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse, de ceder un poco, de absorber la energía negativa, transformarla en calor y dejarla ir. Su legado es la resiliencia flexible. Es la idea de que podemos bailar con nuestros demonios en lugar de dejar que nos rompan. La próxima vez que sientas esa vibración ominosa bajo tus zapatos, cuando las alertas sísmicas comiencen a aullar y el miedo te cierre la garganta, recuerda esta historia. Recuerda que no estás indefenso. Recuerda que, entre la furia ciega de la tierra y tu frágil cuerpo, hay un escudo invisible forjado en la terquedad de un hombre que se negó a aceptar que la muerte era inevitable. Un hombre que miró al monstruo a los ojos y le dijo, «Hoy no». Gracias por acompañarnos en este viaje al centro de la ingeniería y el espíritu humano. Si esta historia te ha movido el piso, no olvides suscribirte y compartirla, porque la memoria es el único edificio que nunca debe colapsar. Y nos vemos en la próxima historia, donde la realidad siempre supera la ficción. Buenas noches y buena suerte.